Go. A todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Douglas. Hola, licenciada Duarte, buenas tardes. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Licenciado Douglas, ya estoy grabando. Cuando usted guste puede iniciar. Muy bien. Vamos a ir iniciando ya para aprovechar el tiempo por la agenda que tenemos para el día de ahora. Hoy vamos a ir cerrando con algunos aspectos siempre didácticos, pedagógicos aplicados en estos entornos virtuales de aprendizaje. Quiero compartir con ustedes pantalla para ir discutiendo algunos componentes. Mencionarles que siempre voy a ir dando los espacios para que podamos juntos socializar esta información que vamos a estar compartiendo. Bien. Solo me confirman si logran ver la presentación. Sí se ve. Sí, se ve. Sí se ve. Está bien. Muy bien, muy bien. Bien, ayer discutíamos un poco sobre la ruta de aprendizaje, la secuencia didáctica, aplicado en las diferentes fases, ¿verdad? La fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de culminación. Hablábamos un poco sobre en la fase de inicio cómo detectamos conocimientos previos, en la fase de desarrollo cómo hacemos la construcción, reconstrucción, aplicación del conocimiento, y en la fase de culminación pues generamos espacio para que el estudiante pueda proyectar el conocimiento que le hemos estado compartiendo. Y todo este proceso de la fase didáctica que podemos ir aplicando en entornos virtuales va a ir orientado por la ruta de aprendizaje. Y la ruta de aprendizaje, como decíamos el día de ayer, es el conjunto de actividades concatenadas que tienen la finalidad de lograr la competencia o el objetivo que hemos propuesto, ya sea al inicio del curso o por cada unidad o por cada contenido que estamos desarrollando. Es así entonces que llegamos a este momento de las actividades de aprendizaje, que es lo que establece una ruta de aprendizaje para ir estableciendo esta relación sistemática y pedagógica de cada una de las acciones que vamos a estar realizando dentro de nuestros cursos. Prácticamente, como decíamos el día de ayer, algunos las actividades de aprendizaje las llaman de esa manera, otros las llaman puntos de enseñanza, otros las llaman situaciones. Puede tener muchos nombres, pero nosotros las reconocemos más fácilmente como actividades de aprendizaje. En este sentido, este material, ustedes ya lo leyeron, solo lo voy a mencionar. Las actividades de aprendizaje de manera genérica podemos agruparlos en 5 tipos. Están las capacidades de razonamiento, las capacidades de razonamiento inductivo, las capacidades que potencian las habilidades deductivas, las actividades que van encaminadas a las relaciones visoespaciales y las actividades que van encaminadas a potenciar la capacidad o la expresión verbal, ya sea oral o escrita. En ese sentido, tenemos 5 tipos de actividades y cada una de las actividades nosotros las seleccionamos de acuerdo a las características de nuestro programa de estudio de la disciplina que estamos enseñando. Es así como cada una de las actividades pretenden formar en el estudiante o desarrollar en el estudiante cierto tipo de habilidades, siempre pensando en el objetivo que persigue nuestra intervención didáctica. Entonces, así, estas actividades las hemos agrupado en 5, pero las vamos a ir trabajando de forma un poco más específica. Algo que quiero abordar a partir de las actividades de aprendizaje es cómo pensar entonces
en la enseñanza centrada en el estudiante, pero en entornos virtuales. Y aquí hay un aspecto muy importante. Cuando leemos la teoría sobre estas consideraciones de centrar la enseñanza en la persona que aprende en entornos virtuales, existen 3 formas de interacción que el profesor los puede considerar para desarrollar su intervención didáctica, para desarrollar su práctica pedagógica en los cursos. Estas interacciones abarcan lo que hemos estado hablando anteriormente. Abarcan los procesos de comunicación, abarcan la secuencia didáctica y abarca la ruta de aprendizaje. Solo que vamos a ver cómo es que interactúan estas formas en los entornos virtuales pensando en el estudiante, pensando en la persona que aprende. Y es así como al leer muchas de estas teorías, llegamos a este punto en común. Existen 3 formas de interacción que nosotros podemos mediar en estos entornos virtuales. Está la primera interacción, que es el contenido con el estudiante con el estudiante y el estudiante con el profesor. O sea que en un curso nosotros podemos crear estos espacios de interacción orientados siempre por la secuencia didáctica, por la ruta de aprendizaje, respetando cada una de estas fases que hemos estado discutiendo. Cuando verificamos estas formas de interacción, nos lleva a un planteamiento que esto no se puede generar si no existe una planificación e intencionalidad para que exista esta relación en estos componentes que estamos por estudiar. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de la enseñanza centrado en el estudiante en entornos virtuales, siempre consideramos estas formas de interacción. Pero esta forma de interacción se logra mediante la secuencia didáctica y la ruta de aprendizaje en entornos virtuales. Aquí nos lleva a la reflexión y a pensar sobre, bueno, ¿cómo es que voy a lograr en mi curso en Google Classroom, por ejemplo, que el estudiante interactúe con el contenido que voy a programar ahí durante una semana? ¿Cómo puedo diseñar espacios para que exista una interacción entre ellos? Y también cómo voy a diseñar un espacio para que exista una interacción entre estudiante y profesor. Buenas noches. Buenas noches, Lee. En ese sentido, nos genera las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo puedo diseñar espacios virtuales de aprendizaje para que mis estudiantes interactúen con el contenido? En otras palabras, dentro de mi secuencia didáctica, ¿cómo voy a ir diseñando espacios para que mi estudiante interactúe con el contenido que le voy a estar compartiendo? En este aspecto nos lleva a una consideración quizá un poco más profunda, porque no solo queremos que el estudiante nos lea los materiales, ni que solo nos escuche las videoconferencias que estamos realizando con él de forma sincrónica, sino que aparte de todo este bagaje de información que le estamos compartiendo, ¿qué es en realidad lo que va a hacer el estudiante a partir de esto que nosotros le estamos compartiendo? Y es así entonces como en este espacio nos lleva a contexto que el profesor tiene que crear espacios para generar oportunidades de aprendizaje activo. Es decir, que el estudiante nos manifieste su forma, cómo está comprendiendo, cómo está internalizando y aprendiendo la teoría que le estamos compartiendo. Es así entonces que el estudiante siente que está haciendo algo significativo y lo estamos relacionando con el contenido del curso
y al final le estamos potenciando los procesos metacognitivos porque los lleva a la reflexión de su propio aprendizaje y encontrar mecanismos para darle respuesta al problema o a la situación que nosotros les estamos planteando en ese sentido. Algunas estrategias, por ejemplo, que nosotros podemos plantear en el curso, están relacionados con, por ejemplo, si nuestro estudiante, ¿qué va a hacer después de haberle compartido un material con el contenido? En este caso, nosotros podemos diseñar ciertas actividades de control, como por ejemplo, que nos haga un resumen, que nos pueda crear una diapositiva para que nos muestres los elementos claves de la lectura que ha realizado del material o del contenido que le estamos compartiendo, que él puede enumerar una cantidad de conclusiones que nosotros le propongamos, que pueda formular algunas preguntas relacionadas con la lectura para generar estos espacios colectivos de aprendizaje, que el estudiante nos pueda identificar cuáles son los puntos centrales de la lectura y cuáles son los puntos un poco confusos de la lectura para generar procesos de reflexión. Que el estudiante también nos puede generar o diseñar diagramas, o lo que decíamos el día de ayer, que a partir de estos recursos podríamos diseñar organizadores gráficos, que ahí es una cantidad de organizadores gráficos que existen, que se puede diseñar de acuerdo a la característica del contenido, que el estudiante también nos pueda realizar o diseñar infografía y después las pueda llevar a socialización de manera sincrónica o asincrónica, según cómo vayamos diseñando el espacio para que el estudiante nos lo vaya compartiendo. Y también podemos solicitar al estudiante que nos escriba un artículo, un ensayo, etcétera, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de esas estrategias después de haberle compartido el material al estudiante. Esto nos sirve para dos cosas. Nos sirve para hacer una construcción del conocimiento, pero también nos sirve para hacer una reconstrucción del conocimiento, que estaríamos hablando en este sentido en la fase de desarrollo de la secuencia didáctica que estamos desarrollando. En este sentido, estas serían como un conjunto de actividades que nosotros podemos seleccionar de acuerdo a las posibilidades tecnológicas del estudiante, de acuerdo a las características cognitivas de él y también a las características epistemológicas del contenido que estamos compartiendo. O sea que en este sentido nosotros podemos subirle un material, independientemente del que sea, ¿verdad? Pero vamos a tener que crear un espacio para que el estudiante interactúe, y en este sentido nosotros estamos orientando la construcción del conocimiento, la reconstrucción del conocimiento o la aplicación, ¿verdad? Según la fase didáctica en la que nos encontremos cuando estemos planteando este tipo de actividades. Pero ¿qué sucede también cuando nosotros desarrollamos clases sincrónicas? Es decir, después que nosotros le damos la clase, 2 horas, 3 horas o 4 horas, según la extensión de la temática que estamos abordando, después de esto, el estudiante, ¿qué va a hacer? Y es aquí donde el profesor, nuevamente, después de haber desarrollado esta clase o esta lección sincrónica, puede establecer o diseñar espacio para que el estudiante pueda compartir ideas en pareja, para que le dé respuesta a preguntas que nosotros vayamos formulando en función del contenido que estemos planteando, que el estudiante pueda socializar las notas que él está tomando en función cómo nosotros vayamos compartiendo la teoría, que él pueda debatir, que él pueda, por ejemplo, argumentar, dialogar o recapitular a partir de todo el proceso que nosotros desarrollamos en la clase sincrónica. Estas actividades nosotros las podemos diseñar de manera sincrónica, es decir, en los espacios cuando estoy desarrollando mi clase,
O después de haber realizado mi clase sincrónica, puedo diseñar un espacio en el curso para que él pueda desarrollar este conjunto de actividades para ir verificando cómo es que el estudiante está comprendiendo el contenido que nosotros le estamos compartiendo. Otra estrategia puede ser, bueno, esta es la que creo que, la que acabo de mencionar, y esta que voy a mencionar es una de las más comunes que utilizamos, es cuando diseñamos formularios o encuestas para verificar la comprensión del estudiante. Aquí es donde diseñamos preguntas abiertas en este formulario, o también preguntas de falso y verdadero, o diseñamos preguntas de opción múltiple para ir verificando si el estudiante ha comprendido este contenido que les estamos compartiendo. Y aquí es bien determinante la manera como diseño este formulario en función de las características del contenido que he compartido. Es decir, que las preguntas que formule en esta herramienta para verificar la comprensión van encaminados según el nivel de complejidad de la teoría que estoy abordando. Es así, cuando hacemos uso de todo aquel conocimiento que tenemos de cómo se diseñan las preguntas en los instrumentos, preguntas abiertas, semiabiertas, preguntas de opción múltiple, preguntas de respuesta única, etcétera. Toda esa diversidad en función de las características del contenido para ir comprendiendo si el estudiante está apropiándose de la teoría que le estamos compartiendo. Otra estrategia es ilustrar las ideas en pizarra en línea. Por ejemplo, en Teams podemos utilizar la pizarra en línea para ir generando esquemas de pensamiento en la medida que el estudiante está participando a partir de los aspectos esenciales que he estado desarrollando en mi presentación sincrónica. O también le puedo dar vuelta a la clase sincrónica y con tiempo hago que el estudiante se prepare con algún contenido, establezco los criterios y los parámetros para desarrollar ese contenido y pues el estudiante puede exponer sus puntos de vista de acuerdo a los temas que estamos estudiando. Y otro aspecto, otra estrategia dentro de las lecciones sincrónicas es dejar que el estudiante pueda liderar ciertos procesos. Es decir, que pueda formular preguntas, que manifieste sus inquietudes para generar esa construcción del conocimiento de manera colectiva. Entonces, igual, aquí podemos diseñar más estrategias según la situación que se nos vaya presentando cuando estemos implementando la clase de manera sincrónica. Esto nos lleva a plantear que cada uno de estos aspectos que estamos mencionando son actividades que lo vamos a saber ubicar en las diferentes fases de la secuencia didáctica según el momento en el que lo estemos desarrollando. Otro aspecto pueden ser cuando, o por las características de nuestra asignatura, pueden ser algunas actividades que dejemos para que el estudiante amplíe más todavía el tema que hemos estado compartiendo. Puede ser que el estudiante realice experimentos de laboratorio o que nos elabore algunos informes de procesos que él haya aplicado, que pueda realizar informes de campo o mediante procesos de encuesta que le haya aplicado en línea, que él pueda analizar datos, crear representaciones de los mismos datos que nosotros le hemos proporcionado en la clase, por ejemplo, que él pueda preparar y hacer presentaciones multimedia, incluyendo apartados de preguntas y respuestas para sus compañeros, para que exista ese proceso de socialización, que él pueda, de acuerdo a sus capacidades, crear infografías, que pueda crear páginas web, que pueda crear blog, que pueda crear collages o imágenes relacionadas con el contenido del curso que estamos desarrollando. Estos tres tipos de actividades es la interacción entre estudiante-contenido. O sea que nos lleva a la siguiente reflexión. No solo vamos a subir el contenido o no solo vamos a dar la clase sincrónica, sino qué interacción queremos que el estudiante tenga con el contenido para ir comprendiendo
sus conocimientos previos, la construcción y reconstrucción del conocimiento, la aplicación y la proyección del conocimiento. Para ello, entonces, implica ir planteando diferentes tipos de actividades para ir monitoreando y darle seguimiento y hacer las adecuaciones didácticas necesarias para lograr las competencias que hemos planteado en el curso. Eso nos lleva a lo siguiente. Como estamos buscando la interacción entre contenido y estudiante, y hemos diseñado actividades para generar esa interacción en estos dos elementos, aquí hay que tener presente qué procesos mentales van a surgir en el estudiante en la actividad que nosotros le hayamos planteado según el recurso que le estemos proporcionando. Recordemos que los procesos mentales en educación, o en este caso en aprendizaje, van a ser operaciones de pensamiento que el maestro activa en el estudiante para que sean capaces de transformar una imagen o una representación mental en otra actividad. Y eso se logra en la medida que nosotros le vamos planteando actividades o situaciones de aprendizaje. Aquí es donde nosotros generamos estos procesos mentales. Ahora, de todas las actividades que he mencionado, que pueden haber muchas otras, hay que estar consciente qué procesos mentales se dan en el estudiante para irlo orientando en cada uno de ellos. Por ejemplo, están aquellos procesos como la observación, la comparación, las relaciones, las clasificaciones, el ordenamiento, la clasificación jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación. Todos estos procesos mentales son activados por nosotros, los maestros, en las actividades que vamos planteando. Y aquí es bien interesante porque según la fase didáctica que estemos planteando, o sea, inicio, desarrollo y culminación, vamos a ir diseñando situaciones de aprendizaje que vayan activando cada una de estas operaciones mentales. Hay situaciones que van encaminadas a la comparación, hay otras actividades que nosotros planificamos que van encaminado al análisis, a la síntesis, a la evaluación, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la intencionalidad didáctica pedagógica que tengamos al plantear esa actividad o esas actividades en el desarrollo del curso. Y aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, si yo invito a un estudiante que realice una observación, es un proceso, en este proceso se dan subprocesos. Por ejemplo, el estudiante aprende a definir el objeto, aprende a fijar la atención en las características del objeto que estamos observando, puede listar las características del objeto que estamos observando y puede verificar y socializar si esas características que él ha seleccionado corresponden al objeto, a la situación o al contexto que le hemos puesto en la actividad que él observe. Y esto puede generar una socialización, un conversatorio, un debate con los estudiantes a partir de este proceso. Entonces no es solo que él observe, sino que lo vamos a guiar en sus procesos cognitivos para que él pueda llevar este orden de aprendizaje para llegar a la construcción de lo que nosotros queremos en función de lo que andamos buscando para desarrollar sus competencias. También están los procesos de comparación. Digamos que hemos puesto en esta actividad dos recursos y queremos que el estudiante nos compare esto. La comparación genera o es un proceso cognitivo, reconocer estos componentes. Y de eso se desglosan otros procesos. Aquí el estudiante define qué componentes o qué elementos, qué recursos son los que va a comparar. Va a identificar las variables que corresponden a cada uno de los aspectos que estamos comparando, va a listar las características de cada aspecto que estamos comparando y también va a listar las características de semejanza y de diferencia para luego verificar
si ese listado que él ha proporcionado están en función del objeto que estamos comparando, de los objetos que estamos comparando, y llegar a la determinación de cuáles son las semejanzas y la diferencia de esos aspectos que estamos analizando. Tenemos otro proceso mental que se da dentro de las actividades, son los procesos de relación. Aquí hacemos que el estudiante defina, que siempre esté presente en el objeto que vamos a relacionar, que establezca las variables de relación. Variables pueden ser dimensiones, pueden ser características, etcétera, ¿verdad? Son aspectos que reconocemos en el objeto que estamos analizando. Que él escriba las características de semejanza y diferencia de esa relación de elementos, que establezca los nexos, por ejemplo, que nos genere un diagrama de Venn y nos lo pueda presentar un diagrama de V, parte de los organizadores previos, y pueda formular un enunciado que establezca la relación de estos componentes que estamos analizando. Y luego verificamos esos resultados, generamos espacios de socialización e intercambio de ideas para establecer si la relación que estoy desarrollando está en coherencia de los componentes que estamos analizando. Otro proceso mental que se desarrolla en las actividades que nosotros planteamos son las clasificaciones. Aquí el estudiante define el objeto, identifica las características de ese objeto que estamos analizando, va a establecer las relaciones entre las características de los muchos objetos que le podemos plantear, establece criterios de semejanza y diferencia, los compara con el grupo que lo estamos clasificando, ubica el objeto en la clase correspondiente y escribe el nombre de las clases y verifica si todo el proceso que ha realizado está en sintonía. Esto lo podemos desarrollar de manera sincrónica y de manera asíncrona en el proceso, de acuerdo a cómo nosotros le estemos planteando la actividad que le estamos presentando. Luego viene otro proceso mental que se activa con las actividades que nosotros desarrollamos, que es el ordenamiento. Aquí los subprocesos que se dan en el estudiante es que él define el objetivo, que es lo que perseguimos, o el proceso que vamos a realizar, identifica las características, luego define qué criterios ordenan ese proceso y luego él establece su secuencia. Es decir, él ordena las fases, plantea una secuencia técnica y luego verifica el proceso. Este proceso lo puede verificar ya sea en espacios de socialización que el profesor esté planteando. Otro proceso que se activa con las actividades, valga la redundancia, que estamos desarrollando, son los procesos de clasificación jerárquica. Aquí el estudiante define el objetivo, identifica las características esenciales del objeto que estamos analizando, define qué criterios va a clasificar, la manera cómo va a ordenar esa clasificación, luego clasifica el orden, cómo va a plantear las fases del proceso, el método o la técnica que nosotros le estamos compartiendo, y luego elabora un diagrama de clasificación que va a permitir visualizar el proceso que él nos está planteando. Y al final vamos a verificar los resultados en espacios que nosotros vayamos diseñando. O también el otro proceso que activamos con estas actividades son los procesos de análisis. Aquí en el estudiante se activa lo siguiente: define el objetivo del análisis, establece los criterios que va a considerar en su análisis, selecciona uno o más criterios relevantes para el análisis, separa el todo por sus partes y al final plantea su análisis del objeto en estudio que estamos abordando en esta actividad. Y luego lo socializamos. También nosotros potenciamos procesos de síntesis en este tipo de actividades. Los subprocesos que se generan en el estudiante son, define el objetivo, analiza globalmente los elementos del objeto en estudio que tenemos, luego elabora él su propio esquema, integra conceptos y relaciones
y elabora su propia síntesis y la comparte con los compañeros. Cuando nosotros diseñamos actividades que van encaminadas a evaluación de situaciones como proceso mental, se desglosan los siguientes procesos en el estudiante. Él define el objetivo, define cuál es la situación ideal, el deber ser a partir de los procesos de evaluación, y la situación real, lo que se nos presenta versus lo que debería de ser. Y así es como el estudiante define cuáles son los criterios de evaluación, compara ambas situaciones, la ideal y la real, y identifica la discrepancia entre estas dos situaciones y luego emite su juicio de valor, pero con argumentos bien sistematizados de acuerdo a estos procesos que se van desencadenando para luego socializarlos con el grupo. Y así, estos procesos mentales que estamos mencionando son aspectos que se activan cuando nosotros diseñamos actividades para establecer una relación entre contenido y estudiante. Bien, voy a hacer una pequeña pausa en esto y me gustaría saber si tenemos alguna duda, alguna inquietud o algún comentario a partir de este factor de socialización que se genera en los entornos virtuales, considerando todos los aspectos que hemos estado mencionando, ¿verdad? La primera interacción que se desarrolla es estudiante-contenido, y ahí es donde nosotros verificamos en qué fase de la ruta que vamos planteando vamos diseñando cada una de estas actividades y los procesos mentales y subprocesos que se activan en el estudiante para ir generando situaciones de construcción del conocimiento, de compartir y exponer lo que vamos aprendiendo en este tipo de proceso. No sé si tenemos algún comentario de este primer factor de interacción. Por el momento nadie ha levantado la mano. Muy bien. Luego viene la otra forma de interacción, es cómo va a interactuar mis estudiantes entre ellos. Es decir, que ya planteamos todas estas actividades entre estudiante y contenido. Ahora, ¿cómo es que van a interactuar mis estudiantes entre ellos? ¿Y qué espacio voy a diseñar con la finalidad de garantizar que el estudiante se siente parte de una comunidad de aprendizaje? Y esto le va a permitir a él sentir confianza, sentir acercamiento por todos los que estamos involucrados en este proceso, y le permite dar sentido y se le va esa sensación que está estudiando solo, sino que el profesor ha diseñado estos espacios para generar una interacción entre ellos. En este sentido, el profesor lo que busca es la colaboración de los estudiantes para generar lluvia de ideas, para generar debates, para generar, por ejemplo, si no estoy a favor del punto de vista que el compañero está mencionando, para generar argumentos, para comprometerse y para lograr un consenso o una mayor construcción del conocimiento de todo lo que estamos planteando. Este aspecto es muy, muy importante porque nos determina a nosotros en qué momento vamos a diseñar una actividad que establezca este aprendizaje social, este aprendizaje colaborativo, este aprendizaje activo de acuerdo a los pares o de acuerdo a los diferentes grupos de interés que estén interviniendo en este proceso que nosotros estamos formando. Algunas actividades que se sugieren para generar esta interacción entre estos grupos pueden ser foros de discusión. Aquí es donde ya entra una de las primeras herramientas que necesito conocer de mi plataforma para verificar cómo en estos foros yo puedo generar un sistema de gestión de aprendizaje colectivo, colaborativo y social, de tal manera que podamos ir poniendo nuestros puntos de vista. Aquí hasta el profesor se involucra y va exponiendo también sus argumentos
para ir generando estos espacios de socialización del saber en este tipo de entorno. Otra estrategia que se recomienda es pedirle a los estudiantes que participen, por ejemplo, de un juego de rol o, por ejemplo, en actividades de debate utilizando foros en línea o herramientas de conferencia web. Esto ya implica dominar el recurso tecnológico o la herramienta tecnológica versus la didáctica que yo puedo utilizar para generar este tipo de intercambios. Otra actividad son actividades de revisión por pares para tareas de redacción y proyecto. Esto quizás es lo más común que nosotros utilizamos, es cuando solicitamos al estudiante que realice réplicas en los foros a sus compañeros a partir de lo que ellos están argumentando en función de las actividades que nosotros le estamos planteando. O que revisen y comenten algunos de los proyectos o informes que hemos puesto en estos espacios que hemos diseñado para que exista esta interacción. También podemos elaborar proyectos en grupo. Aquí en estos proyectos en grupo podemos usar la herramienta de Google Drive para diseñar estos espacios y cada uno de los integrantes del grupo pueden ir haciendo sus aportes e ir construyendo esta actividad que nosotros le estamos compartiendo con la finalidad pedagógica, ¿verdad? Pensar y compartir ideas por parejas. Por ejemplo, cuando se usa Zoom tiene una aplicación que puedo estar en una clase, pero después puedo dividir en grupitos, en grupos de 3, grupos de 4, doy un tiempo de 15 minutos y luego en lo que ellos están discutiendo, el material que les he compartido o la pregunta que hemos generado, el espacio, luego los traigo otra vez a mi sala y generamos esa discusión, ¿verdad? Entonces, podemos ir generando todo ese tipo de proceso. Podemos generar grupos de estudio, podemos generar proyectos individuales y aquí podemos hacer uso de las herramientas que permiten este tipo de trabajo colaborativo para ir generando esto que le llamamos, y hemos venido hablando desde un principio, como presencia social. El otro factor de interacción es cómo va a interactuar mis estudiantes conmigo. Es decir, cómo voy a interactuar con ellos, cómo puedo guiar el aprendizaje de mi alumno siendo flexible e intentando moldearme de acuerdo a sus necesidades, siendo empático. Aquí lo que nos sugiere es que los docentes ofrezcan interacciones regulares, significativas, para diferenciar estos aspectos, para diferenciar las clases sincrónicas, las clases asíncronas y los procesos asistidos que nosotros desarrollamos en nuestra intervención pedagógica, para que el estudiante de repente lo mismo que di en mi clase sincrónica, lo mismo lo hemos planteado como actividad sincrónica y el mismo seguimiento como actividad asistida. Aquí por eso surgen estas 3 posibilidades de entrega académica: de manera sincrónica, de manera asíncrona y de manera asistida. Y aquí mi intervención pedagógica va orientada de acuerdo a cada una de estas funciones. Por ejemplo, mi intervención pedagógica de forma sincrónica se puede realizar cuando estamos en videoconferencia con el estudiante y ahí aplico un conjunto de actividades para ir construyendo el conocimiento. La otra forma es cuando se realizan procesos asíncronos. Es cuando diseño espacios en el curso y los dejo durante un tiempo para que el estudiante lo pueda ir completando de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, de horario y conforme a la organización que él se vaya haciendo. Y existen otras actividades que son asistidas.
Este es cuando nosotros le estamos recordando, le estamos enviando mensajes, le estamos enviando correos, le estamos escribiendo para ir aclarando dudas que el estudiante nos va manifestando. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál va a ser mi interacción con el estudiante según el tipo de modalidad? Si mi modalidad es sincrónica, asincrónica o asistida. Y de acuerdo a una de estas modalidades, así es como adquiero un papel de mediador en cada una de estas posibilidades de entrega pedagógica. Tenemos algunas actividades que pueden favorecer para este proceso. Por ejemplo, participar e interactuar con los estudiantes sobre el contenido del curso a través de los foros de discusión que hemos estado diseñando, ¿verdad? Que en el foro el estudiante observe que yo también estoy ahí y le estoy dando seguimiento. De igual manera, cuando él entrega tarea, que observe mi comentario y el seguimiento que le estoy realizando. Otro puede ser grabar y publicar un video corto para presentar una tarea importante y luego, en mi clase sincrónica, genero preguntas para verificar si el estudiante no tiene duda en función de la actividad que estoy planteando. O no necesariamente puede ser un video, puede ser un audio que pueda grabar o puede escribir todo el proceso, todas las indicaciones en el espacio correspondiente y a partir de las indicaciones, cuando desarrolle mi clase sincrónica, puedo hacer preguntas al estudiante si mis indicaciones son lo suficientemente claras para desarrollar la actividad que estoy planteando. Otro aspecto es proporcionar una retroalimentación detallada sobre las tareas. Esta retroalimentación pueden ser escritas o pueden ser grabadas o pueden ser en procesos sincrónicos en las clases que estemos desarrollando. Pero es necesario que el estudiante sienta que estoy en cada una de las acciones o de las actividades que hemos ido planteando en el curso. Otro aspecto, otras sugerencias son hacer grabaciones de pantalla, utilizando herramientas. Aquí hay una infinidad de herramientas que nos pueden potenciar procesos de demostración, de análisis de diagrama y gráfico, de diapositivas e ilustraciones, que eso permite generar un intercambio entre docente y estudiante. O también podemos organizar conferencias para analizar, por ejemplo, los borradores de las tareas. Esta acción, por ejemplo, en el caso mío, me favorece cuando estoy en algunas asignaturas de investigación. Abordar a todos los grupos con necesidades diferentes es muy complejo. Entonces podemos organizar clases sincrónicas para atender las necesidades particulares de cada uno de los grupos que se están desarrollando este tipo de trabajo. O de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, ¿verdad?, que nosotros estamos desarrollando. Y otro aspecto muy importante es ofrecer horarios abiertos con citas previas de tutorías que nosotros podemos ir desarrollando mediante conferencias que generemos o si creamos grupos de WhatsApp o por correo como nosotros lo estamos desarrollando. Entonces, todos estos aspectos generan una interacción entre docente y estudiante. Antes de avanzar con el siguiente componente, concluimos que en la secuencia didáctica está desarrollada por fases: inicio, desarrollo y culminación, orientados por una ruta de aprendizaje. Y esta ruta de aprendizaje tiene o se caracteriza porque es el conjunto de actividades. Y cada una de estas actividades desarrolla procesos mentales en nuestros estudiantes, con intencionalidad pedagógica nuestra, ¿verdad? Y en cada uno de ese proceso verificamos que existen 3 formas de generar interacción. Y esas son estudiante-contenido, estudiante-estudiante y estudiante-docente. Bien, voy a hacer otra pausa con relación a esto que acabo de plantear, todo este proceso. No sé si tenemos alguna duda o algún comentario. ¿Algún compañero que desee participar?
El licenciado Mario Adalberto Landaverde. Muy bien. Licenciado Landaverde, active su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Me escuchan? Sí, fíjese que la intención de participar en la ponencia es porque me tocó la parte de mi gusto laboral, es decir, mi gusto didáctico. Sí, sí. Cuando usted llama la interacción entre estudiante-maestro, estudiante-estudiante, yo lo conozco como lo que son los elementos del aula. Ujú. Es decir, alumno maestro, alumno contenido, aula. En este caso serían los instrumentos electrónicos que tenemos. Y cuando habla usted de la ruta de aprendizaje o de enseñanza, la conozco como línea de tiempo o línea de desarrollo de la cátedra, donde tiene origen, desarrollo y transformación del proceso, en el cual yo quiero llevar al estudiante. De veras que, aparte de esto, agradecerle pues por la forma en que lo está planteando y que me viene a refrescar a mí mis conocimientos que tengo para poder ejercer en un momento dado. Muchas Muy gracias, bien. oye. Sí, un gusto, Lick. Un gusto, Lick. Gracias por la enseñanza. Un gusto, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Solo un comentario. Prácticamente lo que usted nos está enseñando ahorita, que son las formas de cómo se debe interaccionar, llamémosle el conocimiento en la ruta de aprendizaje, viene a enriquecer todo el desarrollo del contenido temático que vamos a impartir como docentes a la hora de generar la lluvia de ideas en el desarrollo del conocimiento. Solo quiero manifestar lo que en el caso personal hago. En la relación de estudiante-contenido, enfrento vía Face al estudiante con una biblioteca relacionada para que él obtenga todos los conocimientos que yo no le puedo enseñar dentro de la aula. Y el otro, el estudiante, les digo que hagan un WhatsApp donde estén desarrollando todas las ideas de la profesión dentro del círculo, llamémosle, de estudiante a estudiante. Y la otra donde yo estoy como docente vía WhatsApp y vía YouTube, porque tengo aproximadamente 289 videos profesionales de la materia, donde ellos pueden bajar cualquier video que ellos quieran y que está relacionado con el contenido temático. Así que imagínense, tengo biblioteca, tengo el WhatsApp de estudiante con estudiante, tengo el WhatsApp de estudiante con docente y tengo todos los videos grabados de toda la carrera. Así que ahí es para que se divierta. Así es, sí, sí, tiene muy bien, Lick. Todos esos recursos al final pueden propiciar toda esa interacción estudiante-contenido, estudiante-estudiante. Por ejemplo, decirles que descarguen un video y que ese video lo analicen en pareja y que posteriormente hagan su síntesis y lo compartan en el foro que le hemos diseñado en el espacio de aprendizaje, ¿verdad? Correcto. Sí. Así está todo desarrollado. Ok, Lick. Gracias. Muy bien, muy bien. El licenciado Oscar Melgar. Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué hacemos ante aquellos alumnos que solo pasan en el teléfono y que dejan el aula abierta y que cuando uno les pregunta cualquier tontera responden? Entonces se hace bien difícil con aquellos muchachos que van en el bus con el teléfono escuchando la clase, o con aquellos muchachos que están en el trabajo escuchando la clase de escondidas, ¿verdad? Es decir, es bastante complejo. Pues, ¿qué recomendación nos puede dar, por favor? Sí, lo que uno se preguntaría es, ¿qué pasaría si las clases fueran presenciales, verdad? ¿Cómo es posible que estén trabajando si inscribieron esa asignatura en el horario? Pero digamos que esa es una variable que está fuera. Pero cuando una de las recomendaciones creo que está relacionado con la evaluación. Es decir,
qué criterios nosotros establecemos de acuerdo a las actividades, criterio de calidad, criterio de proceso o criterio de tiempo, por ejemplo, para que el estudiante participe en estos procesos. Porque se da un caso que el estudiante de repente no puede hacerlo de forma sincrónica, porque digamos que está trabajando o está en otro tipo de actividades, pero podemos dejar el espacio para que él comente, para que él participe. Y eso es muy importante porque no se puede concebir un estudiante que no participe en la plataforma durante el curso. Si la modalidad académica esta exige que el estudiante tenga un nivel de participación, de responsabilidad en cada una de las actividades que nosotros estamos planteando. Yo creo que una de las sugerencias podría ser es en la manera como nosotros planteamos los criterios de evaluación en todo el proceso de las actividades que estamos realizando, ¿verdad? Fíjese de que hemos tenido casos en donde los muchachos se les preguntan que como que están en la luna, ¿verdad? Estos millennials, pues es un problema bien complejo, pues no tienen hábitos de estudio, pasan en la tecnología metidos, pero la tecnología no la ocupan para lo que tiene que ser, sino que la ocupan para perder el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. es bastante difícil convencerlos, pero si nos vamos a nivel de la evaluación ahí está siendo una cuestión coercitiva. Más sin embargo, pues habría que ver qué otro mecanismo se ocupa, ¿verdad? Sí. Gracias por las orientaciones. El licenciado Jaime Carías. Sí, Lick, lo escuchamos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Más bien que comentario, quizás solo una pregunta. Muy bien. En el aspecto de la interacción entre estudiante y docente, me llama a mí mucho la atención en el tipo de herramientas que hay que utilizar. Porque si yo utilizo un foro, por ponerle un ejemplo, si yo utilizo un foro y yo soy el moderador o el guiador del foro, el estudiante sigue siendo o sigue estando como un papel de receptor. Yo siento que la interacción tiene que ser un poco más recíproca. Recíproca en el sentido de que el estudiante tiene que volverse un poco más protagonista de ese aprendizaje y la interacción se va a dar porque ya el docente deja de ser como aquel docente tradicional, que es quien tiene la palabra o es el quien tiene todo el conocimiento y pasa tal vez no a un segundo plano, pero pasa a ser más receptor del docente que emisor. Entonces, mi duda es cómo manejarlo a través de una herramienta tecnológica, como usted ya mencionaba, un foro o una conferencia, pero yo considero que el papel del estudiante tiene que ser un poco más protagónico aún bajo esos medios, para que la interacción sea mutua y para que el estudiante pueda desarrollar mejor sus procesos mentales. Así es, sí. Muy bien. Sí, hay un aspecto muy importante, Lick, con relación a los foros. Los foros tienen diferentes posibilidades para trabajarse y quizás una de ellas es la discusión o el intercambio de ideas. Y aquí juega un papel muy importante la forma como el profesor diseña las preguntas para ir estableciendo esa participación activa del estudiante. Es decir, en un foro yo puedo compartir un video, doy las indicaciones que el estudiante lo observe, pero luego, bueno, el estudiante lo observa, hace su comentario en el foro y posteriormente yo puedo reformularle otra pregunta a partir de su comentario para que me argumente esos aspectos que él está mencionando, ¿verdad? Creo que uno de los aspectos más importantes en esto es la manera como profesor voy a ir mediando esa secuencia que voy a llevar con el estudiante. Pueden ser diferentes estrategias para que el estudiante tenga mayor protagonismo y eso lo puedo realizar con cualquier... Bueno, hay unas herramientas que no... Quizá puede ser que yo la domine o no la domine, entonces uso las que mejor domine para generar esta interacción entre esto todo, ¿verdad? Estudiante y maestro. La licenciada Rosa Amelia. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. En
analizando la acción estudiante-estudiante. Sí. Quiero preguntarle y a la vez comentarle. Sí. En grupos grandes de estudiantes, creo que no es muy prudente establecer análisis de contenidos o hacer preguntas o foros que solo sean presentados por parejas, licenciado. A mí me ha funcionado mucho en grupos grandes porque en grupos como de ética, que son 70, 75 estudiantes o 50, mejor organizarlos en grupos y hacer, ¿verdad? Como una especie de, utilizar pues la herramienta de la coevaluación o evaluadores pares entre ellos. Entonces, eso me ha funcionado porque debido a la planificación didáctica que hacemos, a la programación y esas materias que tienen hasta 6, 7 unidades de contenido, no salimos a tiempo con lo programado. Entonces es mejor, para mí, pues me ha funcionado mucho organizar esas actividades grupales, de grupos de 4, 5, hasta 6 estudiantes. Me salen pues unos mis 8, 10 grupos y entonces aprovechamos bien el tiempo en forma grupal y no en parejas, aunque así lo estipule la evaluación par, ¿verdad? Generalmente. Gracias. Sí, yo considero que la cantidad o todas esas características depende, como decíamos, de la característica del grupo, ¿verdad? De mis estudiantes. Así es como lo ordeno. Y la evaluación par creo que iría encaminado a tener las mismas características. O sea, estoy en la misma asignatura, en el mismo proceso. Entonces, cualquier estudiante puede generar una evaluación entre ellos de manera de una coevaluación para ir interactuando de acuerdo a los resultados que se vayan presentando. Pero estas actividades se plantean de acuerdo a las características, también no solo las características, sino, o quizás forma parte de las características, ¿verdad? Serían las posibilidades que tengo como grupo de estudiantes, porque yo puedo plantearle al estudiante que me elabore una infografía y luego la socialice, pero si nunca le hemos compartido cómo se hace una infografía, pues creo que paso a otro plano y selecciono otro tipo de recurso, otro tipo de herramienta para que el estudiante nos manifieste cómo es que lo está aprendiendo. Pero ahí implica, como decíamos al principio, todas nuestras estrategias didácticas y nuestras actividades parten de la realidad del estudiante. Y con base a eso vamos orientando, ¿verdad? Y la disponibilidad del tiempo también, licenciado, que hay que irlo equilibrando. Así es, sí. Tenemos una última participación, el licenciado José Rigoberto Flores. Muy bien. Licenciado Flores. Quizás una de las cosas que no debemos de perder de vista es el hecho de que, como ya alguien dijo por ahí, tenemos que conocer primero cómo es el grupo o los grupos que van a tocar trabajar. En razón de ello, entonces vamos nosotros a tener que ir buscando cuál de todas las aspectos pedagógicos que hemos visto nos puede funcionar. Así es. Porque acuérdese que no todos los grupos son iguales. Vaya, la compañera dice, yo hago grupos de 8, pero fíjese que yo, por ejemplo, aunque me toque quizás trabajar más, pero mejor hago grupos de 3, porque en un grupo de 4 uno digita, uno investiga, otro lo preparó y otro no. Entonces en 3 ya como que uno va buscándole quizás buscándole un mayor grado de responsabilidad a los jóvenes. Recuerde que estamos enfrentándonos a un momento en el que nuestros jóvenes de El Salvador, universitarios, culturalmente no estaban preparados para este tipo de actividad. Y entonces, aun cuando nosotros estemos bien alineados con todos estos aspectos pedagógicos,
pero ellos no. Entonces, costará hacer una cosa idónea entre ellos y nosotros, y todo tiene funcionamiento, todo tiene un resultado, pero creería yo que lo primero es, como decíamos por ahí en temprano, en una de las cosas que decía la licenciada Nadia, diagnostiquemos. En función del diagnóstico vamos a poder saber qué es el grupo de jóvenes que tenemos, cómo se comportan, o no los vamos a llegar a conocer definitivamente ahora, menos, ¿verdad? Totalmente a ellos, pero que pudiéramos tener la manera de cómo poder hacer quebrar ese paradigma en el que podamos hacerlo que ellos sí les importe y les interese lo que ahora está pasando en su formación profesional académicamente, ¿verdad? Sí. Gracias, Lick. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con estos comentarios y todo este proceso que hemos realizado, pues llegamos a la fase, y quizás es una de las fases más importantes porque nos permite ir tomando decisiones en todo el proceso que estamos realizando. Pero esta fase no la podíamos mencionar, la evaluación en entornos virtuales, la evaluación de los aprendizajes, si no llevamos toda esta secuencia que hemos estado planteando, ¿verdad? Cómo vamos a ir evaluando cada una o varias actividades e ir monitoreando este proceso, y a partir de eso, pues ir haciendo las adecuaciones necesarias para que el estudiante logre las competencias que plantea nuestro programa de estudio. Un aspecto que quiero compartir con ustedes es que la evaluación afecta todo el proceso de enseñanza en los entornos virtuales. Afecta desde los objetivos, los contenidos, todos los elementos y el proceso, cómo se va desarrollando el curso. Es así como decimos que el proceso de evaluación en entornos virtuales tiene diferentes elementos. Por ejemplo, el diseño y planificación del curso, la familiarización y uso de la plataforma, y también el papel del docente, y el último que vamos a ver, que es la evaluación del estudiante en este proceso. Aquí quiero compartir con ustedes algo que nos puede orientar como un instrumento para autoevaluar mi curso, o por si también desearían evaluar si mi curso lleva las características didácticas, metodológicas, de acuerdo a cómo lo estemos planteando. Por ejemplo, he dividido estos criterios en varios componentes para evaluar, hacer una evaluación genérica de un curso, y luego nos vamos a detener un poco en la evaluación de los aprendizajes del estudiante. Eso bien podría servir si en un momento determinado nosotros estamos monitoreando los cursos y podemos ir viendo si estos criterios se van cumpliendo o no se van cumpliendo, e ir haciendo las mejoras de acuerdo a este proceso. Primero podríamos decir, en la parte general del curso, esto lo presenté la vez anterior, decíamos que si el docente presentó a los estudiantes el propósito, las normas, el tiempo estimado, el nivel de participación, los prerequisitos de conocimiento y la estructura del curso. También si el maestro expresó a los estudiantes las expectativas de comunicación, los medios para consultar en caso de tener preguntas o dudas, si la autopresentación del docente está disponible en el curso para que los estudiantes la puedan conocer y generar esa presencia social, si el maestro diseñó espacios de socialización para que los estudiantes se presenten y puedan compartir entre ellos. También si el maestro describió los mecanismos para recibir las actividades, las tareas y los exámenes por parte de los estudiantes. Y si los objetivos de aprendizaje o las competencias del curso describen los procesos y resultados que se van a ir evaluando en cada uno de los cursos. Estos serían como unos criterios básicos para la parte general del curso. Aquí he creado otro que está en función de lo que hemos estado realizando, que es la ruta de aprendizaje que lleva nuestro curso.
Aquí podemos decir si el maestro presentó la programación de las actividades a desarrollar durante el curso, si diseñó el docente actividades de aprendizaje para lograr los objetivos o competencias del curso, y estas actividades pueden ser la interacción entre estudiante, contenido, estudiante, profesor, de acuerdo a las fases que hemos estado explicando, ¿verdad? Las actividades que organizó el docente cada semana fueron viables en cuanto a tiempo y oportunas en cuanto a contenido, de lo que hemos estado mencionando, considerar las características de mi contenido, considerar las características del tiempo que tengo, considerar también las características y posibilidades de mi estudiante, y con base a eso diseño las actividades que estructuran mi ruta de aprendizaje, pensando otra vez, ¿verdad?, en esas formas de interacción que se pueden generar. También otro criterio que se puede considerar es que si el docente diseñó espacios virtuales para que el estudiante manifestara sus conocimientos previos, que eso lo estuvimos discutiendo a través de organizadores previos y preguntas generadoras. Si el maestro describió las indicaciones generales y específicas sobre las cuales se va a realizar la actividad de aprendizaje, lo que hemos estado mencionando, ¿verdad? Las indicaciones que vamos planteando en cada actividad que estructura nuestra ruta de aprendizaje. También podemos plantear otro criterio para evaluar una ruta, es si el profesor promovió espacios virtuales para desarrollar el intercambio de ideas en torno a la solución de la tarea, para llegar a la construcción del conocimiento de manera activa, colaborativa y significativa. Estos son como algunos criterios que a mí me pueden servir para ir considerando mi ruta de aprendizaje si va cumpliendo estos aspectos que son necesarios. Voy a mencionar también los aspectos de evaluación, que es lo que voy a compartir con ustedes. Los procesos de evaluación, ¿cómo es que se están desarrollando en mi curso? Por ejemplo, podemos decir si expresó el docente los criterios para la evaluación de las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Eso nos lleva a decir, bueno, el profesor ha planteado una actividad de evaluación, pero no establece los criterios, las indicaciones, los procesos y el instrumento que va a utilizar para evaluar ese tipo de actividad. Desarrolló el docente los procesos de retroalimentación oportuna para verificar y dar seguimiento a la adquisición del conocimiento del estudiante. Esto se da en la medida que el estudiante comparte las actividades y pues nosotros hacemos los procesos de retroalimentación, ¿verdad? Otro criterio que nos puede servir como orientación es que si los procesos de evaluación implementados por los docentes midieron y valoraron los logros de los objetivos de aprendizaje, es decir, qué técnica estamos utilizando, qué instrumento estamos utilizando, qué proceso estamos utilizando que nos permita verificar o valorar que las competencias o los objetivos se están logrando. Y otro criterio que nos puede servir como mecanismo de orientación es que si las evaluaciones utilizadas por el docente fueron secuenciadas, variadas y adecuadas para el nivel del curso que estamos planteando. Y como componente número 4, que esto lo vamos a dejar, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, los materiales didácticos que yo uso en mi curso. Podemos decir que si el docente explicó la relación entre los materiales didácticos que están ahí y la actividad de aprendizaje que se va a realizar, es decir, esa presentación, ese PDF, ese video que está ahí tiene relación con la actividad que estamos planteando. También si los materiales didácticos que diseña el docente contribuyen al logro de los objetivos de aprendizaje y a las competencias del estudiantado, ¿verdad? O a las competencias del estudiantado. Y otro criterio es, por ejemplo, si el docente proporciona textos, imágenes accesibles en archivos, documentos, diferentes páginas web para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de estudiantes. Son todos los recursos que nosotros estamos utilizando para ir apoyando nuestro proceso de enseñanza. Y también el otro criterio es si el docente proporciona los medios alternativos de acceso a contenidos multimedia
o en diferentes formatos para satisfacer las necesidades de aprendizaje del estudiante. Son todas esas URL, todos esos blogs que nosotros vamos compartiendo para ir fortaleciendo nuestra mediación sincrónica y asincrónica, todos esos recursos que vamos a utilizar. Entonces, aquí, como les mencionaba, que la evaluación en esos entornos virtuales abarca todos los componentes, desde la estructura del curso, la mediación del profesor y también la evaluación del estudiante. Y estos criterios, por ejemplo, me pueden servir para orientar mi curso o para evaluar un curso si cumple con las características didácticas pedagógicas en estos entornos virtuales. Pero ¿qué sucede? Y es lo que nos interesa a nosotros en este proceso, es la evaluación de los aprendizajes en el caso de cuáles van a ser las estrategias que vamos a aplicar, las técnicas de evaluación que vamos a aplicar y esos procesos que vamos a ir aplicando. Entonces, la evaluación del estudiantado lo vamos a considerar como el grado de implicación del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la interactividad que él tiene partiendo, y eso mire qué interesante, de las posibilidades de participación que nosotros le vayamos ofreciendo. O sea que la evaluación va en función de las actividades que nosotros vamos programando en el curso y estas posibilidades de participación que le vamos generando al estudiante mediante el planteamiento de las actividades y todo el proceso que esto implica. Entonces, voy a mencionar unos aspectos que es muy importante reconocerlo en estos entornos virtuales, que los indicadores de evaluación van a estar variados según los modelos del curso que estemos planteando. Los cursos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, están en función del objetivo, están en función de la audiencia a la que va dirigido, están en función del proceso de enseñanza y aprendizaje que se quiera llevar a cabo y están todos estos componentes que los vamos a ir viendo. Existen, y aquí es donde tomamos la decisión de los aspectos bien importantes. Existen diferentes modelos de cursos en línea que nosotros planificamos. Con base a eso, generamos nuestra intervención pedagógica en estos cursos y eso nos lleva a determinar el nivel de participación que el estudiante tiene. Y este nivel de participación nos orienta en los procesos de evaluación. Recordando que estos niveles de participación están orientados por las actividades que nosotros estamos planteando. Es así entonces que nosotros diseñamos cursos que son autoformativos, que no se requiere la presencia tanto del maestro, más que la pura participación del profesor, y en algunos casos pues el estudiante puede escribirnos y comentarnos sobre alguna duda o algún proceso que está haciendo. Pero todo el curso es diseñado para que el estudiante vaya realizando cada una de las actividades. Y con base a eso se crea pues un proceso de evaluación. Están los cursos de autoinstrucción. En este curso es donde el estudiante necesita establecer contacto con el profesor para ir planteando sus tareas, para ir presentando sus tareas, para ir generando las actividades que ahí se le están planteando y a partir de eso se generan los procesos también de retroalimentación de cada una de las actividades que él va generando. Y está el otro curso, que son las sesiones presenciales. En este curso es más que todo parecido al que nosotros realizamos, que vamos dejando actividades para que el estudiante vaya realizando, pero también nosotros vamos interviniendo con nuestras clases sincrónicas en las diferentes conferencias que realizamos con ellos. Entonces, con base a la posibilidad del curso que nosotros estamos realizando, con base a eso es cómo se diseñan los procesos de evaluación. Y aquí hay algunos criterios que nosotros vamos considerando en todos los procesos
del curso para ir orientando los procesos de evaluación según el tipo de actividad que vamos desarrollando. Aquí hay algunos criterios que siempre vamos a considerar porque según estos criterios generan un tipo de participación en el estudiante. Y este es el tipo de participación que nosotros es la que vamos a ir evaluando. Esta participación es la interacción que el estudiante va haciendo con los elementos que hemos estado mencionando. Por ejemplo, de acuerdo a mi curso, cuáles son los accesos que él tiene a la información del curso. Otro, la forma, por ejemplo, de matricularse en mi curso para tener un nivel de participación. El nivel de acceso que el estudiante tiene a la plataforma con la que nosotros estamos trabajando. Qué tanto el estudiante conoce también la plataforma con la que estamos trabajando. ¿Cuál es la posibilidad que el estudiante tiene para descargar y obtener los materiales que le estamos compartiendo? Si existe un control de fechas límite de envío de ejercicio para que el estudiante se vaya organizando. La realización de los trabajos en cada unidad o módulo, foros y actividades que vamos planteando en los cursos. También las actividades complementarias que nosotros dejamos dentro del curso para que el estudiante vaya fortaleciendo su aprendizaje. La realización de los test, ya sean, en este caso serían las evaluaciones, los laboratorios o los exámenes que vamos realizando según cada periodo que se nos va estableciendo. La realización de los tests o el examen final, la acreditación y el sistema de seguimiento que nosotros le estamos dando. Este aspecto nos lleva a hacer las siguientes consideraciones. Por ejemplo, hay cursos, como les mencionaba, que no se necesita tutoría. Entonces, aquí establece un nivel de participación en el estudiante. Por ejemplo, las actividades de evaluación, ya el profesor diseña espacios para que el estudiante lo realice, establece las indicaciones y también establece la ponderación que implica el desarrollo de cada una de las actividades que ahí se van planteando. Están cursos o en línea que implican la tutoría nuestra, ¿verdad? El seguimiento que le estamos dando. Y aquí también le damos y seleccionamos el tipo de instrumento que mejor corresponde a las características del momento, a las características del contenido y a las características de los estudiantes. Luego están los cursos que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Que es donde intervenimos, dejamos actividades de evaluación, pero también compartimos los resultados para ir generando esta reflexión e ir aclarando dudas y seguimiento de acuerdo a los procesos que se vayan manifestando. Entonces, con base a todo esto, ¿cuáles pueden ser algunos de los instrumentos, técnicos, procesos que nosotros vamos realizando, ¿verdad? Aquí tenemos algunas actividades que nosotros planteamos y con base a estas actividades que lleva nuestro curso y nuestra ruta de aprendizaje, así es como planteamos también las actividades de evaluación. Y aquí es necesario hacer mención los siguientes aspectos. Antes de mencionar estos aspectos que usted está viendo, es importante retomar el tipo de curso que nosotros elaboramos. Este curso implica nuestra presencia de manera sincrónica en actividades asíncronas y también actividades que en un momento las llevamos de forma asistida mediante un seguimiento que le estamos dando al estudiante. Entonces, con base a eso, nosotros nos preguntamos qué es lo que voy a entender por evaluación, es decir, cuál es mi concepción de evaluación, si es todas las actividades van a ser sumativas o si algunas actividades van a ser formativas o algunas actividades de evaluación van en función de diagnóstico para enrumbar todo el proceso que estamos realizando, o las formativas para ir monitoreando, verificando dónde es que se encuentra la necesidad e ir replanteando las actividades para que el estudiante vaya formando las competencias, vaya haciendo las competencias. Y eso me dice que la actividad que estoy planteando y si la voy a evaluar
¿qué voy a entender o cuál va a ser mi concepción de esa evaluación? Aquí es donde es necesario ir aclarando con el estudiante que existen evaluaciones que son de carácter sumativa, ¿verdad? Existen evaluaciones que son de carácter diagnóstica y existen evaluaciones que son de carácter formativa, que es lo que nos permite ir aprendiendo en todo este proceso. Otro aspecto que vamos a considerar en las actividades es ¿para qué voy a evaluar esta actividad? ¿Y cómo voy a operativizar esta actividad en indicadores de desempeño o en acciones específicas para verificar si el contenido o las competencias se están logrando? Es decir, ¿para qué voy a evaluar? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es para poner una nota, para reorientar mi intervención didáctica, para comprender cómo está aprendiendo el estudiante. Siempre cuando se plantean actividades y aprendizaje, anexo a eso, monitoreamos mediante procesos de evaluación esa actividad para verificar cómo es que va el seguimiento. Aquí es donde surge para qué voy a evaluar esta actividad y cuál es la finalidad. ¿Qué voy a evaluar? Con relación a qué voy a evaluar está en función del objeto conceptual de la evaluación. Este objeto, voy a evaluar actitudes, voy a evaluar procesos o voy a evaluar conceptos, teorías o principios. Entonces, esto es muy importante porque la selección del instrumento está orientado según el aspecto que yo quiero evaluar, ¿verdad? El diseño técnico también me lleva a hacer ciertos planteamientos según el objeto conceptual que necesito evaluar. ¿Quiénes evalúan? Pues ahí ya nosotros podemos decir, este espacio va a ser para que el estudiante haga una evaluación entre pares o una autoevaluación, o puedo hacer una evaluación, en el caso nuestro, mediante un instrumento que permita verificar este proceso. ¿Quiénes deben de conocer los resultados de la evaluación? Todos los participantes, porque esto nos permite generar un proceso de reflexión, de socialización de los resultados para ir tomando decisiones. ¿Cómo voy a evaluar esta actividad? Aquí es donde definimos cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser la técnica y cuál va a ser el medio o el instrumento que vamos a utilizar de acuerdo a las características de las actividades y la intencionalidad y el objeto conceptual para ir orientando de forma más pertinente el proceso de evaluación. Aquí es donde nosotros tomamos la decisión sobre cuál es la técnica que mejor favorece la evaluación de este tipo de actividad. Y es así como tenemos la posibilidad de escoger una infinidad de instrumentos para poder ir explorando las competencias en el estudiante. ¿Y cuándo voy a evaluar? Pues cuando las condiciones temporales nos lo permitan y de acuerdo a la planificación que nosotros tenemos y la programación que se vayan ejecutando, ¿verdad? Pero esto, la evaluación en el caso del estudiante es un proceso que está siempre. El profesor o el maestro con todas las actividades que ahí está planteando, también está monitoreando los resultados del estudiante. Y aquí quiero mencionar los siguientes aspectos. La evaluación que aplico en entornos virtuales persigue un enfoque sistémico. Y esto es muy importante. El enfoque sistémico está asociado a buscar la relación entre la competencia, o en este caso el objetivo, cómo este objetivo lo estoy operativizando en mi contenido y cómo este contenido lo he operativizado en una actividad y cómo esta actividad me plantea un conjunto de acciones o procesos mentales que el estudiante está realizando y que yo lo voy a ir evaluando. Entonces, lleva una concatenación de cada uno de los aspectos. En este caso, entonces, los criterios que establezco para evaluar esta actividad tienen relación entre la actividad de aprendizaje, el contenido que estoy desarrollando y el objetivo o la competencia que estoy desarrollando en este tipo de espacio. Es así que también considero otro aspecto de la evaluación. Es la evaluación por competencia, es decir, voy a considerar evaluar la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal.
Porque si queremos, por ejemplo, implementar la evaluación por competencia y solo nos centramos en la evaluación conceptual o en la teoría, bien difícil, porque el evaluar competencia implica evaluar esa dimensión integral de la persona. Y aquí tenemos el aspecto psicométrico, aquellos que van encaminados a cuantificar, a establecer datos numéricos a partir de los procesos de evaluación, y está el enfoque también edumétrico, que se centra más en una evaluación de características, de valores que nosotros podemos ir identificando de acuerdo al comportamiento que el estudiante va manifestando según la actividad que nosotros vayamos realizando. Por eso es que este aspecto es muy importante, no dejar de lado la parte actitudinal o, por ejemplo, las competencias socioemocionales en este proceso. Es decir, si dejamos trabajo en equipo, poner como criterio trabajar en equipo, ser empático en todo el proceso y verificar cuáles de las competencias socioemocionales aplican a la actividad que estamos realizando. Pero no podemos dejar de lado esta parte socioemocional del estudiante. Y es así como en estos entornos nosotros tenemos una infinidad de posibilidades para evaluar. Aquí es donde aplicamos todas las técnicas necesarias, como la técnica de la observación, las técnicas orales, las técnicas escritas y las técnicas para evaluar el desempeño. Articulando todos estos aspectos, el instrumento que le presento al estudiante puede ser un instrumento que parta de la técnica de la observación o sea un instrumento que tenga características de las técnicas escritas o sea un instrumento que va a evaluar desempeño, pero eso tiene que ir orientado por esta característica sistémica, por esta relación que tiene que llevar con cada uno de los componentes, esta característica por competencia, porque hay que considerar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, pues eso está vinculado también con los aspectos edumétricos de la evaluación, esos aspectos actitudinales, y pues al final nosotros siempre pues ponemos una nota que es la dimensión psicométrica, ¿verdad? Estos son aspectos que se pueden ampliar, pero lo vamos a ir dejando por ahí. Bien, entonces, en este sentido, la evaluación en este contexto va a tener ciertos principios que vamos a ir considerando. Por ejemplo, esta técnica que voy a implementar debe ser objetiva, confiable y precisa. Recordémonos que un instrumento siempre tiene que tener características de objetividad, confiabilidad, todos esos aspectos que nos acrediten o nos aseguren que en realidad estamos explorando las dimensiones de las competencias o los aspectos y criterios básicos de la actividad que estamos planteando. También que esta técnica nos permita asegurar que en realidad estamos evaluando lo que implica el desarrollo de esa actividad de acuerdo a la estructura como estamos planteando el instrumento. Que esto implica ya un diseño técnico de la forma como vamos a plantear el instrumento o la ruta de evaluación que vamos a ir planteando en este tipo de espacio. Otro aspecto muy importante, que los criterios de evaluación que se vayan planteando tienen que ir reflejando las tareas de ejecución de la actividad que se va a ir desarrollando para que el estudiante en un momento determinado diga, bueno, me está evaluando un criterio que nunca lo mencionó o no tiene nada que ver con la actividad. La evaluación tiene que corresponder con las tareas de ejecución de la actividad para buscar esa relación sistémica de estos aspectos que estamos mencionando. Otro criterio es que los alumnos deben conocer y comprender los criterios que vamos a evaluar en la actividad que hemos planteado. Generalmente esto siempre se da, ¿verdad? Porque subimos nuestra rúbrica, subimos nuestra lista de cotejo o subimos nuestra escala de valoración, que son los parámetros o criterios que vamos a ir considerando para la actividad que el estudiante va a realizar. Esto a él le permite mayor seguridad
porque hemos planteado los criterios de ejecución, que al final eso también se vuelven nuestros criterios de evaluación de la actividad que está desarrollando. Aquí es donde en el otro requisito es que el estudiante conozca claramente los requerimientos y las formas aceptables de desempeño. Es decir, por ejemplo, en la rúbrica, los descriptores que planteamos en cada uno de los indicadores tienen que ir lo más descrito posible para que el estudiante comprenda todos los criterios que estamos evaluando y eso le sirva a él como una guía de cuáles van a ser los aspectos que evaluamos, pero que esta guía al final se vuelve como un instrumento que a él le permite ir ejecutando cada una de las acciones en las actividades que estamos planteando. Esos son algunos de los principios y algunas de las pruebas que se pueden usar en estos contextos. Por ejemplo, tenemos los cuestionarios, que estos son pruebas que pueden incluirse en el sistema de evaluación según los datos aportados por el alumnado. El cuestionario nosotros lo podemos utilizar para recolectar cierta información del estudiante, tanto personal como cognitiva, actitudinal y procedimental. Y eso nos permite pues ir tomando las decisiones necesarias. Otro aspecto están las pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas pues ya conocemos, son las que nosotros implementamos para conocer la realidad del estudiante y eso nos sirve pues para planificar y orientar todo este proceso didáctico que estamos desarrollando. Están también las pruebas de autoevaluación, que estas nos van a servir para que el alumnado pueda hacer una autocomprobación de lo que va aprendiendo y tenga mayor conciencia de todo este proceso, ¿verdad?, que estamos ejecutando. Y también están las pruebas de ensayo y estas se utilizan como prueba de aplicación de conocimiento sobre lo aprendido en la unidad o en el contenido o dependiendo el campo de aplicación que nosotros lo queramos desarrollar. Luego están las pruebas objetivas, y aquí son las que nosotros utilizamos ya sea para realizar los laboratorios o para realizar los exámenes, pero también la podemos realizar para ir monitoreando el nivel de comprensión que el estudiante está teniendo en cuanto a la aprehensión del contenido que estamos compartiendo con él. Están las pruebas sobre simuladores. Este tipo de prueba ya implica utilizarla según la disciplina y según el dominio que tengamos para implementar este tipo de pruebas. Muy bien, antes de continuar con este proceso, que estamos en el contexto de la evaluación, no sé si tenemos algún comentario o alguna duda. La licenciada Maura Cabrera. Muy bien, Lita. Gracias por la oportunidad. Sí, yo tengo no sé cuántas páginas llevo de mi cuaderno y anotaciones y todo, porque creo que todos y todas sabemos que cada día aprendemos más y esto ha sido pues recordatorio, refrescamiento, conocimiento, actualización y todo, y cosas nuevas, porque a veces siempre hay cosas que uno no las ha escuchado, no las ha utilizado, y pues ahora empezando desde la ruta de aprendizaje y todo lo que es la comunicación, los tipos de comunicación, las técnicas, los enfoques, las evaluaciones, los conocimientos, pero todo lo que estamos tratando, de todo estamos recordando y entendiendo a la vez. Y algo que quería retomar de lo que dijo ahí, en un momento, doctor Douglas, que es importantísimo la parte emocional, afectiva, en todo este proceso de aprendizaje. Porque tengo que tomar eso, porque fíjese que usted puede preparar todo, decir, de hacer buenas presentaciones, puede preparar muchas bien, excelentes, las tareas, todo ordenado, organizado, planificado, y empieza a desarrollarlo. De repente parece como dicen los eventos en las clases,
y cuando están ellos, los estudiantes interactuando, de repente que uno les dejó que opinaran sobre algo, empiezan y sale uno con que no está de acuerdo con el otro y no lo hace de buena manera. El otro se siente, está escribiendo una parte que se siente mal, que no sé qué. Son cuestiones que en la parte de evaluación también se les tiene que decir que el respeto debe ser de la opinión de los compañeros, ¿verdad? Del aprendizaje que tienen que tener y cómo fomentar y promover el trabajo en equipo. Porque aunque sea individual, sí pueden trabajar en equipo. ¿Verdad? Trabajo por individuales porque tienen que ganar nota y todo, pero el trabajo en equipo creo que es bien importante promoverlo para que no haya problemas. La pasada a mí, una señorita casi, bueno, lloró porque dijo que un compañero hasta la había sacado. Y yo le digo, ¿cómo se ve? Pero ella me explicó que sí se puede, que la materia la tienen sacado, y en fin, entonces, algo que nosotros debemos tener presente desde el inicio de nuestro ciclo, ¿verdad? Del curso, es, como dijeron, poner todas esas reglas, esas normas de respeto de la parte emotiva, afectiva de los estudiantes, que se sientan bien, que hablarte constantemente, siquiera 5 o 7 minutos antes de las clases, recordar eso de que personas están viviendo un momento especial, nunca vivido, que aunque no haya problemas en su familia, enfermedades, pero afecta lo del entorno. Entonces, que recordar, que a veces, como le digo, todo usted lo que puede ser, ¿verdad? En su clase, pero y eso afecta en el proceso. Afecta. Entonces, a mí una vez me pasó con uno, pero de allí me quedé que cada vez promover los valores, los valores a la par de cada contenido que se desarrolla nuevo, recordar el trabajo en equipo, respeto, responsabilidad, ayuda, colaboración, ese trabajo colaborativo y todo. Entonces, como que eso quería yo comentarles que bueno que nuestra parte afectiva, porque muchos a veces nos olvidamos de que tenemos que evaluar no solo procedimiento, sino la parte actitudinal, y ahí es donde les tengo que decir que va la parte actitudinal en su comportamiento, su conducta dentro, ya sean en esos momentos sincrónicos o asincrónicos. Así es. Gracias, Lee. Gracias, Lee. No hay nadie más. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a continuar. En la plataforma, en Google Classroom, compartimos un PDF con ideas bien básicas sobre cómo plantear el proceso de evaluación por la actividad que nosotros vamos a ir diseñando de evaluación dentro de nuestra plataforma. Y aquí lo planteo nuevamente. La diversidad de instrumentos y la diversidad de técnicas de evaluación están condicionados por la forma de nuestra competencia, por la forma de nuestras actividades que estamos planteando. Eso nos lleva a poder analizar cuáles son los instrumentos y las técnicas más adecuadas para este proceso. Y dentro de la evaluación en estos entornos aplicamos siempre un proceso que vamos pensando en nuestro estudiante. Por lo tanto, siempre se sugiere que planifiquemos y orientemos el proceso. Por ejemplo, ponerle el título a la actividad de evaluación, cuál va a ser el aprendizaje esperado que nosotros queremos de esta evaluación, el problema o contexto, que aquí vaya la situación, que en este caso sería las preguntas, sería el caso a analizar, serían los datos a analizar, etcétera. ¿Qué producto esperamos? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para evaluar ese producto? ¿Cuál es la actividad de evaluación? El proceso de retroalimentación, la situación para generar una mejora continua en nuestro aprendizaje,
y el espacio de socialización que vamos a tener para poder compartir con los estudiantes y llegar pues a la solución de la actividad que estamos planteando. Entonces, la metodología de la evaluación en estos entornos va a practicar y juega aquí un papel muy importante, que es la forma como nosotros damos todas las indicaciones, la manera como explicamos cada una de las acciones que se van a ir realizando como procesos orientadores que el estudiante considera para ejecutar este tipo de actividades. En este aspecto, ustedes leyeron a qué me refería plantear, por ejemplo, el título, el aprendizaje esperado. En el aprendizaje esperado, aquí se define muy claramente, o el profesor tiene que definir claramente cuáles son las metas de aprendizaje establecidas en este proceso. Podemos establecer ahí uno o varios productos que esperamos, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo complejo o de lo fácil que sea la actividad que nosotros estemos planteando. Igual en el caso del problema del contexto, es una necesidad que el estudiante va a tener que resolver en el contexto, ya sea de manera individual o de manera grupal, pero aquí es donde le planteamos a él la situación en la que él va a tener que intervenir en este tipo de proceso. Luego, el producto está asociado a lo que nosotros queremos, como pueden ser objetos, informes o formas, como él me puede manifestar el resultado de todo este proceso que se va ejecutando. Aquí podemos llevarlo que el producto tiene una característica tanto conceptual, procedimental o actitudinal, que es lo que esperamos en este estudiante. Y luego vienen los instrumentos. Aquí, con relación al instrumento, es donde definimos cuál es el más adecuado para evaluar esa forma de comportamiento o para evaluar ese tipo de actividad. Yo les compartí a ustedes la rúbrica, que es una de las que más nos favorece, porque la rúbrica tiene ciertas características que permiten al estudiante orientarlo en el proceso. Por ejemplo, una rúbrica, nosotros definimos la competencia que está orientada de acuerdo a la actividad. Esto lo operativizamos en criterios o acciones de evaluación. Y luego, en cada uno de los descriptores, nosotros vamos, valga la redundancia, describiendo cuál va a ser el comportamiento de cada uno de esos descriptores. Esto le permite al estudiante, el instrumento, ser como una guía y posteriormente se vuelve como un proceso de evaluación. Entonces, el instrumento es muy importante de analizar cuándo voy a utilizar una lista de cotejo, cuándo voy a utilizar una escala de valoración o cuándo voy a utilizar una prueba objetiva, etcétera, ¿verdad? Todo esto incide de acuerdo a los componentes que hemos estado hablando, porque cada instrumento tiene ciertas particularidades que favorecen y permiten evaluar de manera más objetiva lo que nosotros queremos conocer del estudiante. Y luego este aspecto de la retroalimentación, aquí es donde mayor se fortalece todo este proceso, porque es donde le brindamos información al estudiante sobre su resultado. Esto le permite a él tener mayor conciencia de cuáles son los resultados y a nosotros nos permite reorientar nuestra práctica didáctica, y a él pues también le permite reflexionar sobre los productos que está mostrando. Y esto al final nos lleva a una mejora continua, que es, así como lo mencionábamos en un momento, buscar que el estudiante llegue a la construcción, al desarrollo de habilidades o a potenciar cierto tipo de actitudes que van encaminadas a los objetivos que nosotros estamos planteando en este proceso. Y luego viene pues algo que es bien importante en estos espacios, que es la socialización.
La socialización aquí es el espacio más rico porque es donde se construye de manera conjunta, analizamos de manera conjunta cuáles fueron los errores, los aciertos, los desaciertos, cuáles pueden ser las oportunidades para ir mejorando cada una de las acciones que hemos estado realizando. Y todo esto, al final, lo que hace es contribuir a un proceso más cercano al estudiante en cuanto al desarrollo de sus competencias, según lo que estemos planificando en este proceso. Muy bien, voy a hacer un paréntesis aquí y ahora yo voy a formular algunos, o no sé si tenemos alguna participación. No, ahorita no hay nada. No hay nada. Bien. Entonces, solo quiero hacer el siguiente comentario. No sé quiénes de ustedes lograron descargar la plantilla preliminar para ir planificando una estrategia de enseñanza en esos entornos virtuales. ¿Lograron descargarla? La descargamos. Sí, la descargamos. Sí. Excelente. Sí, y ¿algunos de ustedes lograron comenzar a llenar eso que nos puede servir como guía para ir formulando nuestro curso? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, me gustaría que si alguien de todos los que estamos aquí podría compartir su experiencia con relación a esa guía y en función de lo que hemos estado hablando para ir construyendo así ya de manera conjunta una conclusión general de todo este proceso que hemos estado compartiendo durante estas 8 horas. Antes que alguno de los compañeros participe, sí, quiero comunicarles que las sesiones de la próxima semana se van a llevar a cabo de 7 a 9 de la noche. Fue la indicación que se me dio el día de ahora de parte del licenciado Jiménez, el vicerrector. Entonces, siempre nos vamos a estar conectando por el mismo enlace, pero el horario va a ser de 7 a 9. De 7 a 9. A partir del lunes sería eso, ingeniero. Sí, a partir del lunes. Lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Muy bien. Una pregunta, ingeniero. Sí. Una pregunta, ingeniero. Hola, ¿puedo? Diga. El mismo enlace que estamos utilizando para esta, utilizaríamos para la otra semana. Sí, la misma, el mismo. Muchas gracias. Ok. Bien, quizá por el tiempo, que ya nos van quedando solo unos 10 minutos, me gustaría escuchar de ustedes unas 2 o 3 participaciones, haciendo una conclusión general de todos estos componentes que hemos estado hablando. Mencionarles que por cada aspecto que hemos estado discutiendo, conversando, se puede extender mucho todo esto. La evaluación es muy extensa, la estrategia didáctica son muy extensas, la ruta de aprendizaje, las fases de una secuencia didáctica también son muy extensas, pero al menos hemos ido tratando de ir adecuando de acuerdo a los aspectos de tiempo, de las diferentes disciplinas con las que estamos abordando este proceso, pero esto nos lleva a mayor reflexión, que todavía hay mucho por discutir en este proceso, ¿verdad? Muy bien. La licenciada Rosamelia. Muy bien, Lick. Licamelia. Ahora sí. Ahora sí, Lick, ahora sí.
Sí, gracias. Licenciado, decía que agradecía en primer lugar, ¿verdad? Todos estos conocimientos compartidos, impartidos a nosotros. Sí. Y también acotar que de alguna manera nosotros hemos trabajado en estos 2 ciclos de pandemia que hemos dado seguimiento, ¿verdad? A las materias impartidas en la universidad. Y hemos hecho, pues sí, logros significativos, aprendiendo en el camino también. Pero ahora considero, y en resumen puedo decir, que usted nos ha enseñado de una forma más secuencial, más lógica y más aprovechable y ordenada, obviamente, las formas de... a mí me queda muy bien el aprendizaje de la interacción estudiante-contenido, estudiante-estudiante y estudiante-docente. Que ese triángulo van a ser los pilares que van a conducir este ciclo académico que iniciamos la próxima semana. Así que muchas gracias, licenciado, y saludos a todos. Gracias, Lic. Sí, esa interacción es muy importante. Más que todo es la presencia social que queremos generar en estos espacios para que el estudiante no sienta que está solo en estos entornos y se sienta frustrado y quiera abandonar, ¿verdad? Sino que sienta nuestro acompañamiento, seguimiento y acercamiento en todo el proceso que está desarrollando. El licenciado Figueroa. Lic, lo escuchamos, Lic. Lic Figueroa. ¿Me escuchan? Sí, Lic, sí. Bueno, sinceramente agradecerle, ¿verdad? A usted y a todas las autoridades y todos los compañeros que trabajan en función de este taller, de este seminario. Realmente usted nos ha dado todos los elementos que necesitamos para poder elaborar y hacer una excelente, o por lo menos aproximarnos a lo mejor para una carta didáctica y una mejor planificación. Realmente no todo esta teoría, nosotros vamos a ir al pie de la letra cumpliéndola, pero considero que la manera subjetiva y objetiva que nosotros podamos tener de acuerdo a nuestra capacidad, podemos ir mejorando día a día con estos procesos didácticos y pedagógicos, que realmente algunas cosas ya las habíamos aprendido, ¿verdad? Por parte de la universidad, y ahora pues nos queda más claro por el proceso ordenado que usted ha seguido en relación a la enseñanza-aprendizaje, profundizando principalmente en la didáctica y en aspectos pedagógicos a nivel general. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecho, ¿verdad?, de lo que usted ha proporcionado, y espero pues que todo este conocimiento lo lleve yo a la práctica de una manera metodológica y tratando de ser muy coherente en el proceso. Gracias, Liz. Gracias a usted, Lic. Gracias. Sí, de hecho, todos estos aspectos que estamos hablando los vamos aplicando en la medida como vayan surgiendo las necesidades y la ruta que queramos llevar, ¿verdad? Para hacer con este estudiante pues un proceso formativo más coherente a las necesidades de él. El licenciado Rubén Alexander Hernández. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, primero pues felicitarles, me uno a las felicitaciones de los compañeros y compañeros que han dicho de la necesidad que se tiene de estas capacitaciones. En ese sentido, quizás es importante recordar que muchos de los estudiantes no tienen los recursos, ¿verdad? Una gran mayoría de los que atendemos las materias nos hemos dado cuenta en estos 2 ciclos, ciclo 1 2020 y ciclo 2, que los estudiantes tienen pocos recursos, ¿verdad? Pero ha sido un reto y nos hemos ido adaptando como docentes a esa necesidad. Es increíble, pero a veces me contaban los estudiantes que estaban, como algunos son agentes, ¿verdad?
estaban en turno y así se conectaban. Entonces hay que ser un poco empáticos con ellos y entender que a veces tienen que sacrificar un poco de su saldo y de su tiempo para su formación. Yo tenía filosofía general, por ejemplo, 61, y para mí yo siento que fue un logro que solo 2 estudiantes desertaran. Entonces es bien difícil porque a veces nos hace la preparación. Creo que esta preparación era antes de la pandemia, pero nadie estaba preparado y nos hemos formado. Yo lo felicito, doctor Mancilla. Nos han formado de esta forma. Muchas gracias. Oye, bendiciones. Gracias a usted. Gracias. Bien, yo creo que quizás por el tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. No sé, ingeniero, si van a hacer el cierre o lo despedimos de una sola vez. Pues creo que se hace el cierre. La decana, licenciada Eduardo, que está presente. No sé si ella quisiera dar algunas palabras. Sí, muy bien. Licenciada Eduardo. Ahí está. Hola. Hola. Bueno. ¿Me escucha? Sí, aquí le escuchamos bien. Bueno, agradecerles a todos y todas en esta participación activa que hemos tenido. Creo que hemos logrado el objetivo como universidad. Nos sentimos sumamente complacidos, doctor, con el trabajo que usted nos ha realizado. Y decirle pues que continuamos la próxima semana. Pedirles siempre su actitud positiva ante esta situación y pues ahí estamos para apoyarnos y salir adelante siempre. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho, feliz noche y gracias por todo, se les aprecia a todos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, también. Muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.